El Banco Central acaba de publicar un informe de la evolución económica del tercer trimestre del año y dice que la economía creció 1.5%. En el trimestre anterior 1.5%. Es decir, que ya lleva 2 trimestres con un crecimiento muy pequeño. Y sabemos que en el tercer trimestre, cuando nos den el dato, también va a ser pequeño, porque el año ha cerrado con despido, caída del consumo y de la inversión pública. De manera que este año, incluso economistas que son favorables al gobierno están diciendo que la economía va a crecer 1.8. El año pasado creció más de 3. Eso lo que quiere decir es que la producción de bienes y servicios se ha movido hacia un estancamiento en el país. Pero lo peor es, para la población, el aumento del desempleo. Han despedido este año a miles de personas del sector público y también del sector privado. Y los salarios han estado congelados. Y todo ha estado caro. Todo está caro y los salarios están congelados. El salario mínimo debió ser revisado en septiembre y no se revisó. Sigue igual que hace 3 años, más de 3 años, y las pensiones no mejoraron este año, que son dos fuentes de ingresos de la población. En otras palabras, economía con tendencia al estancamiento, desempleo, todo caro y salario bajo. Eso significa que el nivel de vida de la población ha disminuido, ha desmejorado. ¿Por qué no crece la economía? Porque la inversión pública y privada no aumentan. En el caso de la inversión pública, al gobierno le aprobaron en el presupuesto 1.400 millones de dólares para obras y construcciones. Y hasta noviembre había ejecutado 208, es decir, el 15%. Cuando cierre el año no va a llegar ni a 20%. El Ministerio de Salud y Educación solo ejecutaron una parte de su presupuesto. No ejecutaron 600 millones de dólares hasta noviembre. Cuando termine el año no habrán ejecutado como 700 millones de lo que le aprobaron. A la universidad le deben más de 30 millones. Es decir, le aprueban un presupuesto y ejecuta otro, porque los presupuestos no están técnicamente bien diseñados, están inflados en cuanto a las posibilidades de financiamiento. Entonces, el gobierno recurrió al endeudamiento. Este es un problema grave que tenemos en el país. La deuda ha crecido este año, la deuda pública, hasta noviembre en casi 2.500 millones de dólares. Ya superó la barrera de los 32.000 millones. Cuando Bukele llegó estaba en 19.000. En apenas 5 años y 5 meses ya la subió a 32.000 millones. Con las AFP ya supera los 10.300 millones. Este año agarraron 900 y pico de millones hasta noviembre. Y no pagan a los fondos de pensiones, solo se endeudan. Pero la deuda crece en 2.500 millones, pero el gobierno pagó deuda por 3.600. Es decir, 1.100 millones más de lo que creció. Eso lo que quiere decir es que la deuda es para pagar deuda y la deuda sigue creciendo porque parte de lo que se paga son intereses que no bajan la deuda. El gobierno tiene un atolladero fiscal y por eso cerró el año con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque todavía no lo han firmado, mediante el cual el fondo le exigió un recorte de gasto o aumento de ingresos de 1.400 millones y ya arrancó con los despidos. El presupuesto del año que viene tiene una disminución de 1.200 millones con respecto al de este año. La negociación con el FMI es una expresión de una crisis de la finanza pública y el fondo le hace un préstamo para que tome medidas de ajuste y pague la deuda. Finalmente, quería decir que también cayeron la inversión privada y las exportaciones. Las exportaciones cayeron, la producción del país que se vende en el exterior cayó menos 1% hasta noviembre y la inversión privada ha sido malísima. La extranjera en los primeros 9 meses del año anduvo por los 380 millones y el año pasado fueron más de 700. Costa Rica va a recibir este año 4.000 millones de inversión extranjera, Nicaragua 1.500, Guatemala 1.500, Honduras más de 1.000 y El Salvador no va a llegar ni a 500. Vamos a quedar en el último lugar. Por eso la economía no crece. Y la privada nacional, la inversión privada nacional, esa tampoco despega. Y hay 2 variables, con estos cierros que voy a mencionar, que expresan la caída de la inversión privada. Una es la importación de materia prima y bienes intermedios. Cuando los empresarios invierten o las empresarias en el país, traen materia prima del exterior, porque en el país no se produce. Cayó la importación de materia prima en un 4%. Los fertilizantes para la agricultura cayeron 6%. La maquinaria para la industria cayó 6%. Eso quiere decir que están trayendo menos medios de producción. Incluso hasta la importación de
diésel, gasolina, grasa, lubricante, ha caído en cantidad, como 4%. Entonces cerramos un año malo, con una economía con un crecimiento muy chiquito, baja inversión pública, baja inversión privada, caída de las exportaciones, aumento del desempleo, todo caro y los salarios congelados. Es un panorama que consideramos muy negativo. Y el año que viene parece que va a ser peor, de acuerdo a cómo está arrancando la situación.